en muchos casos estamos trabajando con datos numéricos. Así que, ¿cómo resumir esos datos? ¿Verdad? ¿Cómo podemos entonces trabajar con gráficas que son complejas y cómo podemos simplificar esos datos para audiencias que tal vez no van a poder entender unas gráficas tan complejas? Para crear el mensaje, primero vamos entonces a vamos a evaluar la información que se va a presentar. También vamos a desarrollar el contenido. Y en desarrollar el contenido, pues nos vamos a guiar por algunas preguntas que presento a modo de ejemplo, pero ustedes pueden generar sus propias preguntas con sus propios puntos o secciones para entonces organizar ese contenido y guiar, ¿verdad?, el desarrollo de ese contenido. La primera pregunta, como les mencioné anteriormente, es quién es la audiencia. Es muy importante identificar a quién le vamos a estar haciendo la presentación para entonces saber qué tipo de información vamos a utilizar y cómo la vamos a utilizar. Otra pregunta que podemos utilizar es qué información entonces es la que vamos a resaltar. Y finalmente, ¿para quién son los resultados? ¿Verdad? Si estamos hablando de una presentación sobre una investigación o sobre un trabajo que requiere presentar unos resultados, pues entonces, ¿a quién se le están mostrando esos resultados o a quién benefician esos resultados? Y de esta manera, pues podemos proyectar mejor la información. Y también tenemos el elemento de organización. Así que cuando estamos pensando en contenido, pues es útil pensar entonces cómo vamos a distribuir la información. Y para esto, pues yo recomiendo que utilicen bosquejos o diagramas para que entonces organicen esa secuencia de información. En muchas ocasiones ya tenemos pensado realizar una presentación con unas secciones bien particulares porque pues el trabajo que vamos a presentar ya tiene esas secciones establecidas. Eso está muy bien, podemos utilizar esas mismas secciones para entonces organizar la información y entonces desarrollar ese contenido. Quiero hacer un paréntesis para dejarles saber que sobre la presentación están viendo una barra con un enlace. Ese enlace es el enlace para el chat de las preguntas o de los comentarios que quieran hacer. Si también en la página del live stream, si van hacia la sección debajo del video donde está la información o los detalles del live stream, van a poder tener el enlace activo que pueden marcar sobre ese enlace y entonces entrar a la sección de preguntas y respuestas. En todo momento durante la presentación pueden ir haciendo sus comentarios o presentar sus dudas en esa sección y entonces vamos a estar tocando cada una de ellas. Otro aspecto que vamos a estar considerando cuando estamos preparando una presentación visual, una presentación en este caso sería digital, es entonces cómo comunicamos la información. ¿Cómo entonces presentamos o transformamos un trabajo que ya tenemos escrito o un trabajo que tenemos en otro formato a una presentación visual? Así que lo que vamos a hacer es, ¿verdad? Le estoy dando como unos pequeños guidelines o algunas recomendaciones. Lo importante es alternar gráficas y tablas de datos para representar datos con el texto. Si no estamos trabajando con datos numéricos que se trabaje particularmente con gráficas o con tablas, podemos entonces alternar imágenes o lo que se llaman gráficos, iconos, cualquier otra representación visual sobre la información que estamos presentando con el texto. Podemos entonces usar adjetivos cuantificadores, podemos traducir cifras
que son complejas, a denominadores comunes. La idea es entonces clasificar esa información, ¿verdad? Presentarla de manera condensada y dependiendo otra vez de la audiencia, pues el vocabulario, si va a ser vocabulario popular, ¿verdad? Lo que se entiende como vocabulario popular, el vocabulario que todo el mundo conoce, o si vamos a utilizar un vocabulario más técnico, que es vocabulario que se conoce dentro de una disciplina en particular. Algunas recomendaciones para hacer una simplificación de datos. En esta diapositiva, pues estamos viendo diferentes formas en cómo podemos presentar la misma información de diferentes maneras. Por ejemplo, tenemos que un medio lo podemos representar tanto en texto como en la fracción, como en por ciento. También podemos utilizar lo que son mucho, poco, demasiado, bastante, varios, más o menos. Y también podemos utilizar dependiendo de si estamos trabajando con por cientos y queremos transferirlo de manera simplificada. Pues, por ejemplo, 75%, para que alguien entienda lo que significa un 75%, podemos utilizar la mayoría o casi todo, más que utilizar solamente porcentaje. Exacto, dependiendo de la audiencia a quien le estemos presentando. Estos son algunos ejemplos, hay muchos otros, hay guías completas sobre cómo hacer simplificación de datos numéricos. También les quiero presentar entonces estrategias para comunicar eficazmente ese mensaje que ustedes están presentando. Ya una vez tenemos la información organizada, sabemos de qué es lo que vamos a estar hablando, tenemos nuestras partes establecidas, nuestras secciones establecidas, hemos desarrollado ese bosquejo o ese diagrama con toda la información que vamos a estar trabajando, identificamos las áreas donde podemos entonces reducir la información o podemos consolidar información para entonces no tener o sea, no hacer una presentación muy extensa. Pues lo que nos queda es hablar sobre cómo vamos a comunicar esa información de una forma eficaz. Así que aquí hay 10 elementos de comunicación eficaz. Son de la doctora Mónica Feliu de Ciencia PR. Ella ofreció el año pasado un taller en Calley, precisamente sobre estrategias para comunicar eficazmente. Así que hemos tomado de sus talleres, hemos tomado algunos puntos para añadirlos a esta presentación porque son importantes y reconocemos que son bien particulares y que aplican para cualquier tipo de exposición que vayamos a hacer para comunicar información. Así que ella presenta estas 10 estrategias. Ustedes pueden entonces identificar cuáles son las que ustedes pueden adoptar para realizar su presentación visual. Ella habla sobre la relevancia cultural, habla sobre el uso de analogías y metáforas, ¿verdad? Cuando tenemos conceptos que son abstractos o complejos para algunas audiencias, pues entonces cómo los podemos hacer que la audiencia se pueda relacionar, que los pueda entender de otra forma. También ella recomienda que se definan aquellos conceptos claves que vamos a estar trabajando. Volvemos, si estamos utilizando vocabulario técnico, pues entonces en algún momento de la presentación tenemos que definir de qué, ¿verdad? Ese vocabulario técnico, qué significa cada una de esas palabras para que la audiencia sepa de lo que estamos hablando. Si estamos en una presentación en audiencia general, pues entonces evitar utilizar tantos tecnicismos. Prepararse bien. Yo creo que esto es una recomendación global. Así que prepararse bien sobre el tema que van a estar presentando. Respetar a la audiencia, no subestimar, pero tampoco sobreestimar el nivel de conocimiento.
trabajar con el apoyo de los argumentos. Cuando estamos haciendo una presentación, una exposición oral, realmente vamos a estar trabajando con datos, con citas, con recursos que van a apoyar lo que estamos expresando. También otra estrategia es utilizar imágenes, hacer una narrativa. Cuando habla sobre contar historias, es básicamente desarrollar su presentación como una narrativa para que también le dé un poco de secuencia lógica. Y una de las más importantes que yo he tomado de de todas las estrategias es menos es más. O sea, y ¿verdad? Pues tampoco no hay que tomarlo a los extremos, pero simplemente mientras menos le demos vuelta, mientras menos rebuscado sea, mientras más sencillo sea la idea, el mensaje y el diseño, que vamos a entrar un poco más adelante sobre eso, pues va a ser más eficaz para que la audiencia pueda entender lo que estamos presentando. Otra puntos adicionales a estas estrategias es el lenguaje no verbal. En caso de que estemos haciendo una presentación presencial, pues el lenguaje no verbal se va a notar en los movimientos, en los gestos, ¿verdad? Cómo trabaja nuestro cuerpo, que no necesariamente lo estamos comunicando a través de la palabra, sino que lo podemos interpretar a través de todas las demás acciones de nuestro cuerpo. Así que recomendación, evitar moverse demasiado, usar, ¿verdad? El gesto con las manos, sí, se debe usar porque si no vamos a parecer robots así parados frente a una audiencia sin movernos tan siquiera. Así que podemos movernos, no es que que no nos movamos, pero sí es un poco pues controlar si tenemos unos movimientos muy, muy amplios o muy repetitivos. Eso pues también lo podemos mejorar a través de la práctica. Así que otra de las estrategias para comunicarnos eficazmente es hacer interacción. O sea, cuando ustedes hagan una presentación, no es simplemente llegar, comenzar a hablar, exponer todo su tema, cerrar ¿verdad? E irse. En este caso, ella está recomendando, o sea, la doctora Feliu está recomendando que interactúen con la audiencia, hagan preguntas, hagan demostraciones, pidan a la audiencia que piense, que haga cosas, que les opine, van a fomentar la participación. Y otra de las recomendaciones que ella da es el control de la voz, ¿verdad? Cómo manejar la voz. Cómo entonces trabajar con el tono de voz, los momentos en que hay que hacer énfasis, cómo hacemos énfasis con nuestra voz o con nuestro tono. Las respiraciones, cómo entonces nos vamos a hacer una presentación y vamos a empezar a hablar súper rápido, sin respirar, que casi no se nos entienda. Tenemos que hacer nuestras respiraciones, además que respirar. También aquellas y aquellos que se ponen un poco nerviosos mientras están haciendo una presentación, pues la respiración los va a ayudar a manejar esos nervios. Así que cuando estén haciendo una presentación, respiren, tómense sus segundos para respirar, aprovechen los cambios de slides de las diapositivas. En esos cambios no tienen que seguir de corrido, o sea, tómense su tiempo, respiren y entonces comienzan la discusión con esa nueva diapositiva o ese nuevo slide. Y otra de las recomendaciones es hablar despacio y con claridad. Y aquí también está pues un poco lo del tono de voz. No es que estemos gritando, pero si hablamos bien bajito, pues también eso va a impedir que la audiencia nos pueda escuchar y entonces van a estar recibiendo quizás interrupciones con comentarios de que mira, no se oye o algo un poco más alto. Entonces, esa interrupción les va a causar más nervios, les va a desconcentrar de la línea del mensaje por la que están yendo. Por tal razón, pues un tono de voz moderado que puedan manejar a través de toda la presentación. Algunas recomendaciones particulares sobre ¿verdad? Cómo comunicar el mensaje. Utilicen el tiempo de manera eficaz.
tenemos usualmente las presentaciones, tienen un tiempo establecido en los foros, cualquier foro, sea una clase, sea un simposio, sea un congreso, donde ustedes estén presentando, ustedes estén exponiendo, van a tener un tiempo particular. Les van a decir, bueno, tienes tanto tiempo, digamos 30 minutos, pues tenemos 30 minutos. Pues tenemos que manejar esos 30 minutos de manera efectiva. ¿Verdad? Pensar en nuestra presentación dentro de esos 30 minutos. Debemos ser puntuales. Si estamos presentando, tenemos usualmente, nos han dado una fecha y una hora, ya sea presencial o ya sea virtual, vamos a tener un espacio de tiempo donde nos van a proveer para hacer esa presentación. Pues vamos a ser puntuales, incluso en ambientes virtuales hay que ser puntuales. Distribuyan bien el tiempo. Si tenemos 30 minutos y tenemos 50 slides, pues tenemos que saber cómo distribuir esa cantidad de diapositivas para que en esos 30 minutos podamos cubrir desde la primera hasta la última. Y en este caso, pues tienen que planificar y practicar, ¿ok? Cuando ustedes practican, mientras más van practicando, primero van dominando lo que están presentando, van dominando esa exposición, van dominando el mensaje, dominan sus nervios, dominan sus estrategias, su tono de voz, las áreas donde tienen que hacer énfasis, y a la vez que están practicando, también están notando áreas que ustedes pueden mejorar. Van a ver si realmente la cantidad de slides que trabajaron son particularmente las que necesitan, si tienen que reducir, si tienen que aumentar, si el tiempo les da, si el tiempo les sobra demasiado, la velocidad en cómo están hablando entonces, si van a manejar su voz más rápido, más lento, etcétera. Todo eso con la práctica lo van a dominar. Otra recomendación es entonces definir temas y puntos clave con anticipación, así que ya ustedes tienen una idea, digamos, están en medio de la presentación, una interrupción, se les fue la línea de lo que estaban discutiendo, pues ya ustedes tienen unos temas y unos puntos clave que saben desde que están planificando la presentación que eso es lo que van a hablar. Pues lo que van a hacer es reubicarse en esos puntos, o sea, no necesariamente tenemos que continuar porque si se nos fue la línea de lo que estábamos diciendo, bueno, pues hubo una interrupción, no sé, pasó cualquier cosa, y pues ya se nos fue. Ok, pues entonces, ¿cómo recapitulamos? ¿Cómo caemos en tiempo otra vez? Sin entrar en una crisis de nervio o que nos pongamos entonces, ¿verdad? A dar vueltas en el mismo asunto. Así que con esos puntos claves que tenemos ya en mente, sabemos, ok, bueno, pues por cuál punto yo estaba discutiendo esto, que pues vamos a regresar a retomar ese tema. Y finalmente, y esto es algo que quizás pueden escuchar otras opiniones al respecto, yo no recomiendo la memorización. Puede que ustedes tengan, particularmente si estamos hablando de presentaciones que van a hacer para clases, para cursos en particular, que les digan, bueno, pues todo eso lo tienen que haber aprendido de memoria. Así que en ese caso ustedes van a seguir las instrucciones que les dieron en sus cursos. Pero, recomendación general mía, personal, yo no recomiendo la memorización. Primero, cuando memorizamos, tenemos, como quien dice, un libreto en nuestra mente. Así que si ocurre cualquier cosa que nos saque de ese libreto, va a ser muy difícil retomar el punto exacto donde estábamos. Y esto puede ser algo tan sencillo como que alguien en la audiencia tose, por ejemplo, y yo estoy en un libreto y alguien está tosiendo, automáticamente ya la atención de todo el mundo se va a ir a la persona que está tosiendo, ya ustedes perdieron también la secuencia o por donde iban, así que esto puede causar, ¿verdad?, un poquito de problemas, causar lo que se llaman los baches en las presentaciones, que es que se quedan en blanco y después de repente no saben por dónde van, les puede aumentar los nervios, les puede aumentar la ansiedad, etc. Otra razón por la cual yo no recomiendo memorizar es porque cuando tenemos algo memorizado, tenemos menos espacios
para poder interactuar con la audiencia. Entonces, bueno, claro, me pueden decir, bueno, pero yo puedo memorizarme el libreto de la presentación incluso con los espacios que voy a dar en la audiencia. Pero entonces ya eso es como un poco más robótico, ¿no? Entonces se va a ver que están, que todo está fríamente calculado. Y cualquiera de esos espacios, o sea, ustedes pueden controlar lo que ustedes planificaron, ustedes pueden controlar su contenido, su expresión y los espacios, pero no van a poder controlar la audiencia, así que la audiencia puede crearle espacios adicionales. Por ejemplo, si yo me hubiera memorizado esta presentación, ustedes pueden comenzar a hacerme preguntas en este momento y yo tengo que interrumpir lo que estoy hablando para contestarle las preguntas. O sea, no los voy a dejar ahí como que me están haciendo preguntas y los voy a ignorar. Así que en ese momento ya dejé de estar conectada con el libreto que tenía en la mente. Hay un espacio nuevo que no había considerado para hacer interacción con la audiencia. ¿Y qué va a pasar? A menos que no tenga un nivel de destreza de regresar a lo que ya tenía en memoria, ¿verdad? Ese libreto que ya tenía prememorizado, pues va a ser bien difícil retomar lo que estaba hablando. Por tal razón, pues no lo recomiendo. Pero si se lo requiere la tarea, pues ustedes van a hacer lo que requiera la tarea. Claro, la idea no es que se afecten académicamente, es que pues puedan hacer mejor sus presentaciones. Así que a menos que la tarea no se lo requiera, pues entonces tómenlo en consideración. Tampoco esto es una receta que va a ser universal para todo el mundo. Hay personas que funcionan muy bien con la memorización, que tienen esa destreza súper desarrollada. No estoy diciendo que es algo malo, o sea, simplemente para las personas que sí pueden trabajar con memorización y que les va muy bien y no tienen problemas con interrupciones y que pueden recapitular o pueden retomar lo que están hablando, pues perfecto, ¿verdad? Utilicen sus estrategias, utilicen sus destrezas, aduéñense. Cuando están haciendo una presentación, tienen que adueñarse de todo lo que ustedes saben. Y evitar un poco también, espera, eso va a que evitar un poco lo que es la improvisación no planificada. ¿Y que es una improvisación no planificada? Bueno, pues si yo tengo esta presentación ya, ¿verdad? Yo la planifiqué, la diseñé todo, y yo tengo pensado que sí puede pasar un evento, ejemplo, que me ha pasado en otras presentaciones. No sé, de repente me quedo sin servicio de internet, pues ¿qué va a pasar? Ustedes se van a quedar ahí como que en negro, ¿verdad? En la pantalla en negro, sin audio y no van a saber qué pasó. Estos son cosas que pueden suceder, que no las tenemos planificadas. Así que eso, pues yo tengo que buscar la manera de improvisar y de volver a conectar con ustedes con otro mecanismo. Digamos que se me cierra la presentación y solamente nos quedamos en audio, pues entonces, ¿de qué manera yo puedo improvisar, verdad? Tomar entonces otras estrategias para seguir conectada con ustedes, para no perder la audiencia. Y eso les puede pasar tanto cuando, o sea, mientras lo están haciendo digital, como si lo están haciendo en presencial. Por ejemplo, en presencial ustedes pueden estar en un espacio y de repente digamos que están usando micrófono porque es un espacio muy amplio y su voz no se va a escuchar en su volumen natural, así que necesitan utilizar micrófono. Bueno, pues el micrófono se quedó sin batería, ya se dejaron de escuchar, ya nadie lo escucha, o sea, sería bien difícil que ustedes griten, se van a quedar sin voz si empiezan, ¿verdad?, a aumentar el tono de voz para que la audiencia los escuche. Eso, ¿cómo ustedes pueden manejar dentro de ese espacio la improvisación? ¿Cómo van a improvisar? Digamos que les pasa lo mismo, ¿verdad? De una presentación, bueno, estaban haciendo su exposición y tenían puesta su presentación visual en un proyector o en una pantalla y de repente ya no se está viendo. Así que cómo ustedes pueden seguir conectando con la audiencia sin necesidad de esa presentación. Y eso es una destreza que la van a lograr a través de la práctica. Y es bien importante que la practiquen y que la piensen que es posible. Digamos, en casos digitales, en espacios, por ejemplo, en videoconferencias o videollamadas como las que estamos teniendo hoy, ¿qué pasa si me desconecto? ¿Qué pasa si la presentación se deja de ver? Bueno, pues cómo ustedes pueden continuar
hablando con la audiencia, entonces cómo pueden abrir espacios en lo que se resuelve la cuestión técnica, pues entonces abran espacios. Bueno, pues, ¿verdad? Y pueden decirlo, o sea, pueden decir, bueno, pues me quedé sin internet o se me apagó la computadora o lo que sea, me conecté por el celular, estoy en audio, estoy en llamada, vamos a seguir hablando. Díganme sus preguntas, comentarios que tengan, qué les parece, cómo va el tema hasta el momento, creen que hay algo más que debo profundizar. Y así ustedes mantienen una conexión con la audiencia más allá de cualquier problema técnico que haya sucedido. Y eso, vuelvo, mientras vayan practicando su presentación, pues van pensando en cada uno de esos elementos que pueden pasar. Si quiero hacer una nota, cuando estamos particularmente en estos ambientes virtuales, ya sea que ustedes vayan a hacer una presentación a través de esta herramienta que se llama Google Meet, o que lo vayan a hacer a través de Zoom, que es otra de las que se está utilizando, Hangouts, Microsoft Teams, bueno, hay un montón, ¿verdad? No, si me pongo a decirlas todas, nos quedamos aquí toda la mañana mencionando todas las herramientas. Anyway, cuando ustedes estén haciendo una presentación en una herramienta virtual, si usualmente estamos haciéndolo a través de una computadora porque vamos a estar proyectando una presentación y es más fácil hacerlo a través de una computadora. Si su equipo de computadoras se queda sin internet, siempre tengan la aplicación o la herramienta en sus celulares con ¿verdad? Conectado con el enlace listo para entrar. entonces a la vez que se desconectan, entran a través de su celular y entonces pueden continuar de manera por audio o y ya mi celular acaba de hacerme pasar un pequeño blooper, por audio o por video. Así que muchas de las herramientas que se están utilizando para videoconferencias o videollamadas tienen sus aplicaciones móviles, y si no tienen aplicación móvil, tienen acceso móvil a través de un enlace. Practiquen eso también, busquen, si ya saben cuál herramienta va a estar utilizando el día de su presentación, pues con anterioridad entren a esa herramienta, exploren, vean cómo se hacen todas las cosas, cómo proyecta, cómo comparten la presentación, cómo activan o desactivan cámara y micrófono, si ¿verdad? Van a trabajar con el celular, pues cómo lo hacen con el celular o en la tableta, todo eso, háganlo mientras están practicando. No esperen al día de la presentación para que entonces sea el profesor, profesora o su mentor o la organización donde estén presentando que se encargue de eso, sino que ustedes también sepan cómo manejarlo. Ok, bueno, pues entonces, antes de entrar a la segunda sección, quisiera que vamos a hablar sobre diseño y estética. Quisiera recordarles el enlace de acceso al chat de preguntas, es el que está en el cintillo superior de la presentación, que dice Ask a Question. Ese enlace ustedes pueden entrar ahí y van a tener un chat de comentarios y preguntas. El enlace también está en la parte inferior del video del live stream. Si ustedes le dan, ¿verdad?, a ver los detalles del live stream en la parte de abajo, van a ver el link con, ¿verdad?, activo, marcan sobre él y los lleva directamente al área de las preguntas. Así que vayan haciendo ahí sus comentarios, sus preguntas, todo lo que ustedes quieran decir, lo pueden hacer ahí sin ningún problema. Mientras yo esté manejando la presentación, voy a estar pendiente a esa área para entonces atender sus preguntas o sus dudas. Bueno, pues entonces ahora vamos a hablar un poco sobre el diseño. El diseño vamos a estar trabajando sobre la estética también. Así que vamos a tener como dos pequeños espacios ahí. Bueno, pues primero en el diseño. Ya estamos pensando que estamos en un programa particular para hacer presentaciones digitales y luego pues les voy a presentar algunas opciones de programas, pero usualmente conocemos Microsoft PowerPoint, que es el que casi todos tenemos acceso o tenemos disponible, ya sea en nuestras computadoras instalados o la versión móvil. Y también podemos hablar sobre Google Slides, que es otra
de los programas de esta herramienta web en particular para crear presentaciones, que es la plataforma donde está montada esta presentación en estos momentos. Así que una vez ya tenemos todo nuestro contenido, todo nuestro mensaje, la información, todo está organizado, resumido, está ready para entonces ser colocado en nuestra presentación visual, vamos a pensar entonces en aquellos elementos de diseño. El primero que quiero discutir son los fonts o las fuentes o los tipos de texto. En los tipos de texto tenemos entonces como recomendación utilizar fonts o fuentes que sean fáciles de leer, ¿verdad? Que no sean fuentes rebuscadas. Y si vamos a trabajar con diferentes tipos de fuentes, ya porque queremos pues diferenciar lo que son los subtemas del contenido de párrafo, contenido regular, pues podemos utilizarlo. Recomendación: no utilicen más de 2 fuentes diferentes. Así que si vamos a utilizar 2 fuentes, pues busquen 2 fuentes que también sean complementarias. Ejemplo, pues tenemos Arial, Arial Bold, Tahoma, Verdana, Helvética. Estos son tipos de fuentes bien parecidos y que cuando las usamos en combinación, pues se va a ver bien, se va a ver, ¿verdad?, una secuencia o una relación entre el tipo de fuente que estamos usando en un espacio versus en otro. Tenemos también el tamaño, y bien importante, el tamaño del texto que estemos trabajando debe ser considerable dependiendo de donde estemos presentando. Así que si estamos haciendo una presentación para un espacio que va a ser un espacio abierto, un espacio donde vamos a tener una audiencia bastante grande, pues debemos considerar el tamaño de letra de 30 o más. De hecho, dependiendo de a cuánta distancia nosotros vamos a tener la audiencia de donde nosotros estamos presentando. Si estamos hablando de espacios virtuales, pues entonces esta presentación, esta letra de esta presentación, en este caso está de 18 el texto regular y 30 lo que son los subtítulos. 18 o 20 el texto regular. Los nombres, o sea, los títulos, nombres o las secciones, pues van a estar entre 30 y 24, siempre van a estar un poco más grandes que el texto de párrafo, el texto regular, porque pues es lo que va a estar identificando cada una de esas secciones. O ustedes quieren que de primera instancia la audiencia sepa de qué es lo que se va a estar hablando en esa diapositiva, lo que se va a estar presentando en esa diapositiva, que ustedes van a estar exponiendo de manera oral. Y vamos a tener también, si tenemos que trabajar con captions, pues esos captions que sean captions, pues también tenemos que trabajarlos en un tamaño que se pueda entender. Vamos a ver algunos tipos de fuentes. Cuando hablamos de fuentes, hablamos sobre fuentes que sean legibles, que se vean bien, que no sean rebuscadas, pero entonces, ¿cuáles son esas fuentes? ¿Verdad? ¿Qué fuentes podemos usar? ¿Qué fuentes son, o qué fonts, si estamos hablando en el término en inglés, pues cuáles podemos utilizar y cuáles son un poco más difíciles para poder leer? En esta diapositiva les estoy presentando 3 tipos de fuentes o 3 tipos de familias de fuentes diferentes. Tenemos las serif, y en las serif son aquellas que tienen lo que se llaman, ¿verdad?, las rayitas o las marcas en cada una de las letras. Así que, por ejemplo, tenemos la Times, y dentro de Times tenemos una serie de tipos de fuentes. Ustedes pueden conocer, o la más que utilizan es la que se llama Times New Roman. Y si ustedes se han fijado, no sé si se han fijado, tomen un tiempo en fijarse en las fuentes que utilizan. La Times New Roman, la T, por ejemplo, tiene 2 rayas al final de la línea horizontal. Si lo comparamos con la T en una fuente que sea sans serif, o sea, sin esas marcas, van a ver que es una letra completamente limpia,
sin rayas, sin marcas adicionales. Así que si ven en la primera columna a la izquierda, las serif son todas aquellas tipos de fuentes que van a tener esas marcas o esas líneas. Así que tanto las Times, las Georgia, Garamond, todas esas tienen ese tipo de línea, tienen ese estilo. Si las comparamos con las que están en la columna central, que son las sans serif, o sea que no tienen esa marca, pues entonces pueden ver, por ejemplo, la Arial, la Helvética, la Verdana y la Trebuchet, que todas tienen unas líneas, lo que se llaman líneas limpias, líneas solas que no tienen ninguna marca adicional. Y si las miran, van a, ¿verdad? A menos que no estén identificadas que son tipos de letras diferentes, ustedes pueden mirarlas todas y me pudieran decir, bueno, pero es que todas parecen Arial, así que van a pensar que todas son Arial. ¿Verdad? Esa es la idea de que todo ese tipo de letras que está dentro de la familia sans serif, pues tiene que ser particularmente de ese estilo. También tenemos las que son monospace, y estas que son monospace, lo que hacen es que simulan el tipo de letra que se utilizaba antes en las maquinillas. Cuando se utilizaba esos equipos, era ese tipo de letra, un tipo de letra más controlado, tenía, ¿verdad? La letra, cada letra en la mecánica de lo que era una maquinilla, cada letra estaba en un bloque separada, así que eso era como se escribía antes y se marcaba en un papel cada una de las palabras. Y ese era el tipo de letra que se utilizaba, así que también se integra en las versiones de procesadores de palabras estos tipos de letras. Tenemos entonces otros tipos de letras, como por ejemplo las cursivas o las letras que se llaman fantasía. Las cursivas son aquellas letras que incluyen pues este mecanismo de escritura cursiva, o aquellas lo que son letras curvas o letras que van a ser como si estuvieran escritas a mano, ¿no? Y también tenemos las de fantasía, que entonces son tipos de letras que van a trabajar con otros elementos, se le añaden otros elementos, más líneas, se le añaden símbolos, se le añaden mucho más formas rebuscadas a esos tipos de fonts, así que mientras más rebuscado, pues más difícil va a ser la lectura. En el caso de las presentaciones, pues se recomienda que se utilicen fonts como la serif, o sea, las Times New Roman, etcétera, o la Arial, ¿verdad? Esos son los dos que se recomiendan, y dependiendo de cuánta información tengan en el slide, pues entonces, mientras más una letra más clara, más limpia sea, mejor se va a ver la información. Otro elemento que tenemos que tomar en consideración cuando estamos haciendo nuestro diseño es entonces los colores. ¿Cómo vamos a seleccionar los colores que vamos a estar utilizando tanto en la plantilla o en el diseño de toda la presentación, como colores en el texto como tal? Así que pensando en colores, tenemos que tomar en consideración dos puntos: que sea visible y que sea legible. Y son dos cosas muy diferentes. Visible es cómo entonces se va a ver ese color, ese texto en ese color, digamos, ¿verdad? Estamos trabajando con texto sobre otro, o sea, el contraste, cómo se ve el blanco, el negro sobre el blanco, o cómo se ve el rojo sobre el negro. Y otro aspecto entonces es que sea legible, o sea, cuán fácil es que yo puedo leer esa palabra, ¿verdad? Entre todo lo que se está mostrando en esa presentación, cuán fácil es que yo puedo leerla. O sea, una cosa es verla, ok, la vi, chévere, está en rojo sobre negro, wow, la veo, porque, ¿verdad? Es llamativo. Ahora, rojo sobre negro en toda una presentación, se me hace fácil leerla, ¿verdad? Y entonces eso es lo que vamos a estar discutiendo. En esta diapositiva les voy a presentar entonces unos ejemplos de cómo se trabaja la visibilidad. O sea, cómo vamos a parear colores de texto
con colores de fondo. O también podemos utilizar, ¿verdad? Ponerlo de ejemplo como texto versus el highlight. O sea, si estamos utilizando la función de highlight sobre el texto. Así que vean este ejemplo. ¿Cuáles son los más visibles? ¿Cuáles son los colores que son más visibles sobre blanco, sobre rojo, sobre amarillo, sobre verde, sobre azul, sobre negro, sobre naranja? Entonces, dependiendo de lo que están, ¿verdad? Del dispositivo que están utilizando para ver este live stream, pues quizás se les hace un poco más fácil, un poco más difícil identificar. Por ejemplo, el verde sobre negro es uno de los menos visibles que hay. O el azul sobre verde tampoco es muy visible. En ese caso, blanco sobre naranja se puede ver algo, pero tampoco es que haya mucho contraste como para poder ver todo. Y piensen en una distancia, ¿verdad? En unos tamaños más pequeños o más grandes. Así que podemos ver negro sobre blanco, ¿verdad? Es lo más visible. Así que vamos a poder siempre trabajar con negro sobre blanco. Rojo sobre blanco también se ve bastante bien. Blanco sobre negro, literalmente el contraste invertido de negro sobre blanco, y muchas personas lo utilizan para verla, tener mayor visibilidad. Aquellas personas que necesiten, usualmente utilizan high contrast o contraste alto para poder ver las cosas de manera mejor. Ustedes deciden, ¿verdad? Esto es básicamente una guía. El enlace de donde se obtiene esta relación de los colores se llama proyectacolor.cl, y pues ellos tienen una sección sobre percepción del color de donde se obtuvieron estos ejemplos. Bueno, vamos entonces a ver ahora ejemplos para legibilidad. O sea, ya vimos cómo podemos hacer que nuestro texto sea visible, utilizando color y relación entre color de texto y color de fondo. Ahora vamos a ver cómo lo podemos hacer legible, o sea, cómo se puede leer. Y aquí tenemos 4 ejemplos. La misma palabra en el mismo color, lo que cambia es el fondo. Así que la manera en cómo podemos hacer las cosas más legibles, pues tenemos que pensar en el peso de la letra, o sea, el tamaño, que estamos utilizando bold, la proporción de esa letra con el elemento donde la estamos poniendo, sobre, y el color y contraste de, ya sea si es en un fondo o es sobre una imagen. Entonces, ¿cómo podemos hacer que resalte la palabra o el texto que estamos escribiendo? Vean, en estos recuadros tienen 4 ejemplos. Tenemos el primero, de la parte superior hasta la parte inferior. Ya sabemos que la palabra es manzanilla, ¿verdad? Porque la estamos viendo en los otros ejemplos. Ahora, en ese primer ejemplo es bien difícil leer que ahí dice manzanilla. Tenemos un fondo con muchos colores. Dentro de esos colores tenemos el color de la letra, así que, o un color similar como al color de la letra, así que causa confusión. No hay mucho contraste, no somos mucho contraste, así que es bien difícil leer que ahí dice manzanilla. Tenemos entonces en el segundo ejemplo, el segundo bloque, ya estamos viendo un poco mejor, pero incluso en la parte de fondo se está usando un gradiente. O sea, estamos yendo desde una versión más clara de un color hasta una versión más oscura. ¿Qué pasa? Que en algunos puntos de ese bloque se puede entender bien y se puede leer bien la palabra o la letra que está en ese punto en particular, pero en el resto del bloque no se entiende tan bien. Si lo podemos ver, en este caso sí está visual, se ve, pero leer todo un texto con ese contraste va a ser un poco difícil.
Tenemos entonces el tercer ejemplo, que es el bloque azul, con la letra naranja de la misma manera. Tenemos entonces poca visibilidad, es una combinación de colores que puede causar problemas para entonces poder que el ojo pueda reconocer cada una de esas letras y hacer una lectura de la manera en cómo debe hacerla. O sea, no es que no pueden leerla, la pueden leer, pero van a estar más tiempo, o sea, van a tardar más leyendo todo un texto con ese contraste. Y finalmente, entonces tenemos negro y la palabra sobre el negro en naranja, así que en este caso tenemos lo que se llama un contraste alto y ahí sí se nos va a hacer más fácil leer la palabra manzanillas. En esta tabla que les estoy presentando hay una distribución de legibilidad por color de texto sobre un color de fondo. Así que tenemos en de izquierda a derecha, desde los niveles más adecuados, ¿verdad? Ellos le llaman excelente. Ellos, la página de Projectacolor, toda esta información sale de esa página web del proyecto de percepción de color. Así que esto es una adaptación de la información que ellos presentan. Yo lo hice en forma esto es una tabla, ¿verdad? Con cada una de las celdas tiene un color y la letra tiene otro color para hacer entonces la representación visual de lo que es los niveles de excelente, normal, relativo y escasa legibilidad. Si tomamos las primeras dos columnas, tal vez la tercera columna de izquierda a derecha, estamos en unos niveles donde mejor se entiende o de mejor se va a hacer legible con esos contrastes. Disculpen. En las próximas columnas tenemos entonces un nivel normal. Sin embargo, esto va a ser, va a depender de la persona, ¿no? Va a depender de cómo cada persona, el ojo de cada persona ve e interpreta los colores. Así que si tenemos alguna forma de ver un color, por ejemplo, en este caso, en la columna, déjenme ver, en la tercera columna de izquierda a derecha, la última fila es el color marrón. Y el tercer color que está bajo los estándares excelente o normal de legibilidad es el violeta. Sin embargo, en mi caso, yo no puedo, o sea, no tengo la percepción de ese color sobre el marrón. Así que yo no pudiera leer un texto que está en color violeta sobre un fondo marrón. No sé si les pasa igual o si ven algún otro color dentro de esas primeras tres columnas que ustedes puedan decir, pues mira, yo no puedo leer bien tal color sobre tal otro color. Lo mismo me pasa en la quinta columna, en la franja que es verde oscuro. Ese verde sobre verde, pues no lo puedo, tampoco yo no lo puedo ver bien. Así que yo tengo problemas con esos contrastes, ¿no? No quiero decir problemas, ¿verdad? Pero mi ojo no percibe bien esos contrastes. Tengo que hacer un enfoque un poco más particular. Así que imaginen tener que hacer ese enfoque para leer entonces una línea de texto o ver entonces un párrafo con información en esos colores, va a ser bien difícil. Y lo que va a pasar es que entonces va a desalentar a la audiencia y pues van a dejar de prestar atención. No quiero entrar en ninguna clase de teoría de color, pero sí, pues, para saber entonces los colores que podemos utilizar en las presentaciones y cuáles son los más visibles y cuáles tienen mejores contrastes juntos con otros, pues podemos ayudarnos con diferentes herramientas que nos puedan hablar sobre la rueda de colores y cómo entonces
estas ruedas de colores podemos hacer las relaciones de los colores primarios con los secundarios, con los, ¿verdad?, los que son complementarios, etcétera. Hay toda una teoría sobre los colores. Pero ustedes con cualquier búsqueda de internet que ustedes hagan sobre la rueda de colores y las combinaciones van a obtener información sobre entonces cómo relacionar los diferentes colores y cuáles son aquellos que son complementarios, cuáles son aquellos que van muy bien con esos colores, etcétera. También es importante identificar aquellas paletas de colores o combinaciones de colores que ustedes vayan a utilizar en su presentación completa, ¿verdad? En todas sus plantillas, todos sus slides, independientemente los estén diseñando ustedes completamente desde cero o estén utilizando algún template o alguna plantilla que provea el programa que están utilizando. Así que vamos entonces a pensar cuáles son las paletas de colores adecuados, o sea, cuáles colores yo puedo utilizar en mi presentación, que se vean bien, que se vean profesionales, que permitan una buena legibilidad, o sea, que hagan un buen contraste. Aquí hay unos ejemplos, no son, ¿verdad? No son todas las escalas de colores, simplemente algunos ejemplos para que vean diferentes tonos, diferentes combinaciones, unos son más intensos, otros son más claros, más pasteles. O sea, podemos utilizar, quiero que vean que pueden utilizar colores oscuros, pueden utilizar colores intensos, llamativos. El propósito es que creen un balance entre lo que es oscuro, lo que es intenso y llamativo, con otros colores que entonces puedan hacer ese balance para el ojo humano y que entonces no se vea toda una presentación súper recargada o toda una presentación que entonces sea difícil de poder mantener la conexión con eso que ustedes están proyectando. Por ejemplo, tenemos entonces esta serie de colores en este otro slide, donde tenemos colores o bien oscuros o bien brillantes. Entonces estos colores pues van a causar un poco de reto al ojo de su audiencia, ¿no? Para entonces poder estar concentrados en lo que ustedes están exponiendo y en lo que están presentando en su presentación visual, y el ojo automáticamente se va a ir a estos colores, así que tienen que también un poco pues considerar los colores que están usando y si realmente tienen un buen balance para esos colores. ¿Qué herramientas ustedes pueden utilizar para identificar esquema de colores? Bueno, esto, ¿verdad? No hay que saberlo todo, es simplemente saber dónde buscarlo. Así que aquí yo les estoy presentando 3 herramientas que son totalmente gratuitas y en línea sobre diferentes... bueno, hay algunas que les presentan cómo crear los esquemas, hay otras que le dan ya ejemplos de esquemas de colores. Está Paleton, que ustedes pueden construir las combinaciones de colores ustedes mismos. Está Color Schemer Online, que ustedes pueden entonces hacer la construcción seleccionando un color principal y el programa les va a decir cuáles son todos los colores complementarios, los que balancean, etcétera. Tiene una versión descargable que pueden utilizar en sus computadoras. También está Color Hexa, que entonces esto es una enciclopedia de color, así que lo que va a hacer es que si ustedes quieren traer un color que les gusta de otro elemento, pero realmente en la herramienta donde están creando la presentación no está dentro de los esquemas que la herramienta trae, ustedes pueden utilizar las opciones de color dentro, por ejemplo, de PowerPoint o de Google Slides para añadir colores nuevos. Pues entonces, estos colores nuevos usualmente le piden unos números que probablemente ustedes no los conozcan, así que a través de Color Hexa pueden identificar, bueno, pues yo quiero este azul en particular, dame el número, la numeración, para que el programa entonces interprete que ese es el azul que yo quiero trabajar, y esta herramienta online les facilita esa tarea. Bueno, otro de los elementos, además del color, entonces es el flujo visual. ¿Cómo fluye la información? Usualmente, ¿verdad? En la cultura occidental,
nosotros leemos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Así que si estamos presentando información, pues tenemos que saber que, ¿verdad? Pues vamos a organizarla de una manera que el flujo visual se pueda seguir, ¿no? Si presentamos lo que va primero en una parte inferior a la derecha y la continuación en la parte superior a la izquierda, pues usualmente lo que va a hacer las personas es que van a mirar primero lo que está arriba a la izquierda y luego lo que está abajo a la derecha. Así que va a estar leyendo la segunda parte de la información antes que la primera. Eso no va a tener un orden según el flujo visual de las personas a quienes vamos a estar presentando. Otro elemento bien particular con las presentaciones son las transiciones y las animaciones. Y aquí pues yo les puedo hacer algunas recomendaciones, pero yo creo que deben acordarse de la estrategia que mencionamos algunos slides atrás de la doctora Feliu. Menos es más, así que mientras menos animaciones le añadan a su presentación, mientras menos movimiento y más limpio sea el movimiento de su presentación, mucho mejor. Transiciones. ¿Qué son las transiciones? Son aquellos efectos que se le añaden a la presentación de slide en slide, o sea, cómo cada diapositiva va cambiando y cómo se va a ver ese efecto. Las más profesionales, el cut, que es simplemente brinco de un slide al otro, o el fade, que es entonces como una mezcla de se va apagando el slide que terminé y entonces va subiendo en transparencia el próximo slide. Estos son bastante profesionales, se ven bien, no van a hacer que se distraiga la audiencia y pues les va a proveer, les va a dar a ustedes una presentación mucho más profesional. Eviten las transiciones que tienen mucho movimiento, por ejemplo, evito transiciones que es un origami del pájaro y entonces sale volando, la que parece que rompieron el cristal de la presentación o el papel que se dobla, o sea, ese tipo de transiciones, si no es para la audiencia, para quien ustedes están presentando, pues eviten utilizarlas. Otro elemento son las animaciones. Las animaciones son aquellos movimientos que le estamos dando a los elementos dentro de nuestra presentación. Así que podemos animar imágenes, bloques de texto, etc. Again, ¿verdad? Bien pensado, bien planificado si es necesario, si no es necesario. Por ejemplo, podemos tener una diapositiva como esta, donde yo pude haber dejado solamente el tema, ¿verdad? El subtema de transiciones y animaciones, y luego cada uno de esos puntos, transición a animación, haberles puesto una animación de fade, que cuando yo empezara a hablar sobre el tema, entonces apareciera ese texto en pantalla. Eso está muy bien cuando tenemos unos slides con información que no queremos que se vea toda de primera instancia. Queremos que mientras estamos haciendo nuestra exposición, entonces se va a ir viendo los elementos en la diapositiva. Excelente. Ahora, ¿qué animaciones podemos utilizar para eso? Vamos a utilizar los fades, los appears, los cuts. Eviten utilizar animaciones como por ejemplo la del brinco, lo que se llama bounce, que es que entonces el elemento está dando brincos por toda la diapositiva, o la de spin, que es que está dando vueltas. Y en estas animaciones también quiero incluir los sonidos. Eviten los sonidos, o sea, no es recomendable ponerle sonido tanto a las animaciones como a las transiciones. Los sonidos que ustedes utilicen en su presentación, que sean sonidos que van a apoyar lo que ustedes están presentando. Un audio de algo que están presentando, sí está, ¿verdad? Es lo que necesitan. Sonidos particulares que apoyen o que aporten a la presentación. En cuanto a animaciones y transiciones, los sonidos no son necesarios, así que pensando en menos es más, no se utilizan. Los gráficos y las gráficas. Dos cosas diferentes. Gráficas, lo que conocemos para representar datos numéricos. Podemos usar gráficas
lineales, gráficas de barra, las que son las gráficas de pie, los histogramas, etcétera. Los gráficos, en este caso, se refiere a imágenes que ustedes pueden trabajar, imágenes digitales. Usualmente se utilizan iconos, ¿verdad? Lo conocen como iconos, que les permite añadir elementos visuales a su presentación. También están los infográficos, que es entonces la presentación de información a través de estos iconos o estas gráficas de una manera en que reducimos el texto de lo que estamos presentando y entonces lo hacemos en una representación visual. Aquí tenemos, ¿verdad?, destrezas de resumir información súper desarrollada. Estamos entonces trabajando tanto con gráficos, o sea, con iconos o con imágenes particulares sobre lo que estamos representando y utilizamos muchos diagramas o muchos elementos de representar la información de una manera que no sea en texto. Bueno, dudas hasta ahí, ya estamos entonces entrando a la tercera parte de los elementos del diseño de una presentación, que es entonces la revisión. Voy a repetirles nuevamente que pueden utilizar el enlace de las preguntas para entonces hacer sus comentarios o sus preguntas respecto a lo que estamos discutiendo. Ya en esta parte de revisión, pues entonces tenemos toda la información organizada, establecida, resumida. Tenemos todo lo que es el diseño de nuestra diapositiva, de nuestra presentación visual. Así que, ¿qué nos queda? Después que montamos todo eso, nos queda revisarlo. Y en esa revisión, pues entonces vamos a hacer un trabajo de evaluación de lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Del producto final de nuestra presentación. Así que en esa evaluación, pues, ¿qué vamos a buscar? Bueno, la portada. Tenemos una portada, nuestra presentación tiene una portada. Hay un título claro en esa portada, está identificada, está mi nombre completo, está la institución. Podemos ponerle el año si queremos identificar de qué año fue esa presentación. Si fue para un curso en particular, pues entonces le ponemos la información del curso, etcétera. Las sesiones están identificadas. Bueno, cada diapositiva tiene identificado de qué se trata la información que estoy presentando en esa diapositiva. Tengo un flujo visual claro. Cada diapositiva, mientras estoy haciendo la presentación, se entiende bien lo que estoy presentando. Cada persona sabe, ¿verdad? En la audiencia va a saber dónde va a mirar, cuál es el subtítulo, subtema, cuál es el contenido de esa presentación, qué estoy trabajando. Tengo un buen balance entre el texto, las gráficas, las imágenes y los espacios, y hago un uso efectivo de los colores. Todo eso lo van a hacer esa evaluación. Guías prácticas que pueden entonces utilizar cuando vayan a hacer esa revisión. Primero, mantener el contenido sencillo y no sobrecargar la presentación con texto. Una recomendación de distribución en una diapositiva dice que debe ser 20% texto, 40% gráficas e imágenes y 40% espacio. Y esto obviamente pues, va a depender del tipo de presentación que estemos haciendo. En caso de que estemos hablando de una presentación que va a ser realizada presencial, pues entonces los textos y las gráficas deben ser legibles a una distancia de 5 a 7 pies, más o menos es la distancia promedio cuando estamos en una sala o en un salón de clase, la distancia que va a estar en nuestra audiencia. Si son espacios mucho más grandes, pues saben que entonces debe estar un poco más grande los tamaños. Utilizar un máximo de 2 tipos de fuentes y que sean complementarios. Usen listas o bullets cuando sea posible para presentar la información. Esto también les va a hacer que reduzcan más. O sea, no utilicen un bullet para un párrafo, utilicen bullet para listas, para líneas de texto. Y entonces ahí tienen que pensar más en lo que es seguir resumiendo y seguir sintetizando información. También vayan pensando cómo entonces pueden representar
esa información de una manera que sea más interesante de manera visual. Mientras sea posible, utilicen gráficas y tablas para presentar información de datos si están haciendo una presentación que es más técnica. Y obviamente limitar los efectos o las animaciones en lo que son los textos y lo que estén utilizando en ¿verdad? Todos los elementos dentro de una diapositiva y en las transiciones. Quiero mencionarles algunos programas que ustedes pueden utilizar o que quizás ya utilizan para crear las presentaciones. De primera instancia está PowerPoint, es el programa más utilizado a nivel, yo creo que mundial, para crear presentaciones. Está Google Slides, que es el equivalente a PowerPoint de la compañía de Google. Se maneja dentro de las aplicaciones de Google, que tenemos acceso a ellas a través del correo electrónico institucional, y tiene muchas características similares a PowerPoint, y entonces tiene otros elementos y otras funciones que PowerPoint no las tiene aún, así que Google Slides en ese caso pues también es una herramienta que es una alternativa para ustedes. Aquellos que son usuarios de Apple y que tienen la suite de programas de Microsoft, de Apple, pues entonces tienen Keynote, que es el equivalente a PowerPoint. Y también hay programados que son open source o de verdad o gratuitos como LibreOffice o OpenOffice, que entonces son equivalentes a lo que es la suite de Microsoft Office, que tienen procesadores de palabras, programas de presentaciones y hojas de cálculo sin costo alguno. También hay otras aplicaciones en la web que ustedes pueden utilizar para crear presentaciones más dinámicas o incluso con elementos más visuales que PowerPoint. Entre ellas está Emails, que es una plataforma que les permite trabajar con presentaciones y plantillas tridimensionales. Ya en este caso, pues ustedes primero deberían evaluar la plantilla que van a utilizar, si es compatible con lo que van a estar presentando, y entonces ahí van montando la información, la presentación. También está Prezi, que probablemente algunos de ustedes conocen la plataforma Prezi. La particularidad de Prezi es que la presentación es todo por Zoom, ¿verdad? Hace movimientos de acercamiento bastante dinámicos. El detalle es conocer cómo crear las transiciones en Prezi sin ser tan dramático, ¿verdad? Y sin marearse, porque una de las críticas que quizás puede tener Prezi es que se utilizan muchas veces las plantillas que trae la misma herramienta y entonces está todo el tiempo haciendo zoom in y zoom out a muchos acercamientos bien drásticos y eso pues puede causar que, ¿verdad? Le causa una distracción a la audiencia y también pues en algunos casos causa como que las personas se marean por el tanto movimiento en una presentación. Sin embargo, con el buen uso de Prezi es una buena herramienta y se controla, ¿verdad? Es simplemente saber controlar esos movimientos dentro de la herramienta. Y bueno, dentro de Microsoft, o sea, dentro de Office 365, está lo que se llama Sway, que es entonces una herramienta que ya quita lo de la presentación lineal como lo hacemos en PowerPoint. Y esto entonces es una presentación mucho más dinámica, donde la persona que está viendo esta presentación, esto es más para compartir de manera digital, no para utilizar en una presentación a una audiencia de manera presencial, porque va a requerir mucho control del usuario. Así que más allá de ustedes estar en una presentación marcando next para el próximo slide, en este caso no son slides, es toda una ventana donde le va a permitir a ustedes moverse en cualquier dirección y tener diferentes interacciones con los elementos que han colocado. Simplemente es otra alternativa para dar presentaciones de una manera un poco diferente. También les presento algunos recursos adicionales que ustedes pueden utilizar en office.com, o sea, la página de Microsoft para la suite de Office. Hay
videos y hay guías de cómo utilizar PowerPoint 2013 y PowerPoint 2016 particularmente. Y también pues hay una guía de las cosas que hacer y qué no hacer cuando estamos presentando, particularmente con usar PowerPoint. Así que hasta aquí mi presentación sobre cómo hacer presentaciones efectivas. Entonces voy a abrir ahora un espacio para preguntas, para que entonces ustedes puedan, a través del link que están viendo en la barra superior o el que tienen es el mismo que está en la parte inferior del live stream, pueden entrar a la sección de preguntas y pueden entonces ahí escribir. Me voy a mover entonces un momento a esa sección para ir leyendo lo que han estado escribiendo. Estoy viendo que tenemos una participación activa de Timet, qué chévere, qué bueno, eso está súper. Espero que lo que les presenté hoy les sea de ayuda para ustedes. Bueno, les quiero también poner en pantalla mi información de contacto en cualquier momento que ustedes entonces tengan alguna duda en particular sobre cómo trabajar con estas recomendaciones que les he estado presentando. Particularmente si tienen alguna duda sobre cómo llevar a cabo alguno de las recomendaciones sobre diseño, particularmente cómo trabajar en la creación de gráficos, cómo utilizar gráficos, balance de gráficos y texto, etcétera. Si les puedo hacer una nota adicional, particularmente aquellos que tienen las nuevas versiones de PowerPoint, incluyendo 365. PowerPoint añadió en el área de diseño, cuando ustedes están creando su diapositiva o su slide y van añadiéndole el contenido y le van añadiendo imágenes, se les activa una opción en diseño que entonces le da recomendaciones de distribución entre imagen y contenido con unos diseños particulares, etcétera, que también pueden utilizar esta herramienta dentro de PowerPoint si acaso necesitan buscar algún tipo ¿verdad? De ayuda en relación a los balances. Ok, voy a leer una pregunta aquí que han hecho a cantidad máxima de colocar bullets por diapositiva. Bueno, esto va a depender de la información que estamos presentando. Usualmente 3, 4 bullets está bien. Si vamos a presentar más de
3 o 4 bullets en una diapositiva, pues entonces los convertimos en números porque ya estamos hablando de una cantidad de información mayor. Eso también va a depender de qué estamos dividiendo en bullets. Si es un listado, pues entonces evaluar si es más fácil números, si es más fácil bullets. Independientemente, 3, 4 por slide. Si necesitamos entonces crear slides adicionales, lo podemos hacer. Otra cosa que entonces van a evaluar es realmente entonces es necesario hacer tantos bullets en una página o una lista con tantos números. También va a depender de lo que estamos añadiendo. Si son una cosa, pues si son pasos. Ejemplo, pues estamos haciendo un listado de pasos. Cada paso tiene un elemento particular, pues no hay problema, tenemos que añadirlos todos. Si estamos simplemente dividiendo un párrafo porque no queremos que se vean párrafos, porque queremos que se vean bullets, pero realmente no hay otro propósito adicional para dividirlo de esa manera que no sea que se vea, ¿verdad?, la distribución visual, pues entonces estamos hablando que cada bullet puede tener una oración, 2 oraciones máximo, y en ese caso les recomiendo, dependiendo de cuánto tome entonces, cantidad de texto por cada bullet y el tamaño que estamos utilizando, 3 máximos por diapositiva. Todo va a depender del contenido que ustedes estén presentando y el propósito de por qué están utilizando los bullets o los números. En este caso, ¿verdad? Va a ser la misma regla para ambos casos. Si es simplemente para dividir o si es que están haciendo una lista en particular sobre algo. Si están usando, les estaba comentando que si están usando PowerPoint, tienen lo de la opción de la creación de diseño automático. Google Slides tiene esa función, esa es una de las funciones que Google Slides tiene principalmente, así que también si están haciendo una presentación de manera colaborativa, por ejemplo, y están utilizando Google Slides, también tienen esa herramienta para encontrar ese balance entre texto, imágenes, etcétera. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Les hago, ¿verdad?, la nota o el recordatorio que estos webinars se están grabando, así que van a estar disponibles ya para la próxima, yo creo que en los próximos días vamos a tenerlos ya publicados en el canal de YouTube del instituto, así que pueden estar pendientes a lo que se está publicando en el canal de YouTube del instituto. Estamos publicando también otros tipos de videos, tipo tutoriales, para utilizar diferentes herramientas. Así que en confianza vayan a ese recurso, busquen los videos que hay disponibles, le dan subscribe al canal para que entonces les lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video nuevo. Entonces, nada, me queda por agradecerles su participación en este webinar. Espero que la información que se presentó les sea de provecho, que puedan entonces generar excelentes presentaciones,
que les sean funcionales y que entonces puedan tener éxito en sus exposiciones independientemente del propósito, ¿verdad?, que sean cada una de ellas. Me despido entonces. Cualquier cosa me escriben a mi correo electrónico. Que tengan linda tarde.